Muy buenas tardes, noches, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volver a verles. Y pues vamos a pasar la palabra, mis hermanos, que es una parte importante de esta reunión. Ahora sí que digamos la más importante después de la alabanza. Vamos a dar lugar a este tiempo, pero antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios nuevamente y pedirle que nos hable lo que Él tenga para nosotros en esta tarde. Amén. Cierra tus ojos ahí, mi hermano. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Tus misericordias, Señor, son nuevas, son fieles y son verdaderas, Señor. Y hacemos bien al estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad y el privilegio de acercarnos a ti confiadamente y podemos, Señor, derramar nuestros corazones en alabanza, en adoración e incluso traer peticiones, Señor, ante tu presencia, sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad, Señor, tú nos escuchas. Gracias te damos. Bendice este tiempo, Señor, que va a ser expuesta a tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de compartirla, Señor. Habla a través de mi vida, Señor. Usa mi vida, usa mi boca para proclamar tu verdad, Señor. Guíame por medio de tu Espíritu Santo. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, hoy estaremos concluyendo el capítulo número 12 de la carta, la cual, si recuerdas, la iniciamos hace 2 semanas. Si recuerdan, lo mencionamos al inicio de este capítulo, mis hermanos. Todo lo que vamos a estudiar a partir de aquí hasta el capítulo 15, recuerda que tiene que ver con todo lo que es la vida práctica de todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Si tú has decidido seguir a Cristo, aquí tienes bastante material, bastante enseñanza para que tú puedas aplicar a tu vida. Y es precisamente a partir de este capítulo de donde se desprenden una gran cantidad de enseñanzas, principios, doctrina, donde el propósito es claro. Pues estas enseñanzas, mi hermano, nos deben de llevar a ti y a mí a vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que demuestre que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, no un cristianismo basado en puro conocimiento. De eso hay mucho. Sino un cristianismo basado en la práctica, nacida por medio de escuchar y conocer la verdad. Por lo que la enseñanza del día de hoy se titula, mi hermano, Evidencias de un verdadero cristiano. Que es precisamente lo que veremos a continuación. Yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿sabes lo que es una evidencia? ¿Sabes? ¿Te has preguntado o lo entiendes? Yo creo que todos tenemos una idea de lo que es, pero vamos a reafirmarla. Esta palabra de origen latín, viene del latín evidentia, nos permite indicar con certeza y seguridad que algo es innegable y que por ningún motivo se puede dudar de aquello. Es decir, no hay nadie que pueda decir lo contrario ante las evidencias o pruebas de algo en específico. Ciertamente existen muchos tipos de evidencia, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Algunos ejemplos sencillos bastarán para poder entenderlo bien. Recuerda muy bien la definición. Nos permite indicar una evidencia con certeza y seguridad que algo es innegable. No puedes negarlo. Pregunto, ¿necesitamos respirar para poder vivir? Claro. Es evidente y nadie puede decir lo contrario. ¿Necesitamos trabajar para poder obtener ingreso y cubrir nuestros gastos? Claro, esto es más que evidente. Yo pregunto, ¿soy cristiano simplemente por ir a una iglesia? Hablando o relacionándolo con este punto de evidencia. ¿Somos cristianos simplemente por ir a una iglesia? Ahorita no estamos en la iglesia. ¿Dejamos de ser cristianos? Claramente no. No somos cristianos por simplemente ir a una iglesia. Es evidente que el ir a una iglesia no nos hace cristianos. ¿O te haces caballo por estar en el establo? No. Y por último, una pregunta más. ¿Es evidente que soy un verdadero cristiano? Bueno, claramente la respuesta la tienen los que te rodean. Principalmente los de tu casa. Tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo e incluso
hasta la gente que desconoces, la gente que ni siquiera conoces todavía. Esta evidencia de que si somos o no somos verdaderos cristianos está ligada claramente a nuestro testimonio. A mi testimonio. Donde quiera que vamos, cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, manifestamos y evidenciamos lo que somos. Y más aún, de lo que estamos llenos. Por ejemplo, alguien que está lleno de temor, pues bueno, va a dar evidencias que tiene temor. Alguien que esté lleno de odio, rencor y amargura, va a dar clarísimas evidencias y pruebas que está lleno de todo ese tipo de sentimientos. Por más que traten de ocultarlos, siempre van a salir a flote. Pero recordemos las palabras de nuestro maestro: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Mateo 12:34 lo dice. Una evidencia clara de que alguien sigue a Cristo, porque déjame decirte que cuando alguien sigue a Cristo de una manera genuina y verdadera, se tiene que notar, mi hermano. Una evidencia clara de alguien que sigue a Cristo y cree y confía que su palabra es perfecta es la fe. Una total confianza y dependencia de la voluntad de Dios. Esa es la fe, la cual sabemos que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué? La voluntad de Dios. Pero claro, únicamente vamos a comprobar esto si estamos en ese constante proceso de transformación llamado santificación. Por lo que es evidente que la fe es un ingrediente esencial en la vida de todo aquel que se dice cristiano. Amén. Es evidente que sí. Pero ¿será suficiente con decir que tengo fe y ya? Recordemos el ejemplo: ¿soy cristiano por ir a la iglesia? Claramente no. Entonces, ¿será suficiente con decir que tengo fe y ya? Veamos lo que nos dice la Escritura al respecto. Vamos primeramente a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Si ya lo tienes, acompáñame ahí con tu vista. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, yo aquí entre paréntesis le puse, si no tiene evidencias, ¿de qué le sirve? ¿O qué provecho o qué beneficio tiene? ¿Puede acaso su fe salvarle? Es decir, solamente decir que tiene fe y ya por eso va a ser salvo. Y aquí Pablo pone un ejemplo, el apóstol Santiago pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, es decir, están en escasez, están en necesidad, y alguno de ustedes les dice: ay, hermano, Dios te bendiga, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí pregunta Santiago: ¿de qué sirve decir Dios te bendiga, mi hermano? Ay, pues qué mala onda que estás sin trabajo, que estás en escasez, que no tienes para comer. No pasa nada, Dios te bendiga, ve a calentarte y ve a saciarte, no pasa nada. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, vuelvo a decir, si no tiene evidencias claras y notorias, está muerta en sí misma. Es decir, que no sirve de nada. Versículo 18. Sin embargo, alguno que otro por ahí dirá, dice Santiago: a ver, tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí esta persona está, o Santiago está ejemplificando a alguien que está en un extremo o en otro. No, yo creo que por la fe, con la pura fe me voy a salvar. Y otro dice: no, yo creo que con las puras obras me voy a salvar. No es así. ¿Cómo termina y concluye el versículo 18? Santiago le dice: a ver, ahora muéstrame o explícame tu fe sin tus obras o sin tus evidencias, y yo te mostraré mi fe por mis obras, es decir, por mis evidencias. Confirmamos entonces, hermanos, si queremos ser verdaderos cristianos, cristianos de testimonio fiel, no pueden faltar las evidencias. Evidencias claras, mi hermano. Es decir,
las cosas que prueben y confirmen a los demás de que tú y yo somos hijos de Dios. Y aún más, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y también miembros los unos de los otros, como lo veíamos la semana pasada. Y precisamente el apóstol Pablo es quien nos confirma y nos instruye acerca de cuáles deben de ser esas evidencias en un verdadero cristiano. Mucha gente puede decir, no, es que yo tengo fe en Dios, pero ve su vida y pues no tienen coherencia. No tiene lógica el que diga que tiene fe en Dios, pero le mienta a su esposa o engaña a su esposa o golpea a sus hijos. Eso no es coherente. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice cuáles deben de ser esas evidencias de un verdadero cristiano. Aquel que de una manera genuina y sincera busca agradar a Dios. ¿Y qué más? Y parecerse cada día más a su Señor, a Cristo Jesús. Ahora sí, mis hermanos, vámonos a Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, verso 9. Romanos 12, versículo 9, vamos a leer ahí, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose siguiendo lo bueno. Yo traigo la versión Reina Valera 2015. Versículo 10. Amándose los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Versículo 11. No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Verso 14. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Verso 19. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ciertamente es posible hacer prácticamente una enseñanza individual para cada una de estas características o evidencias que como cristianos estamos tú y yo llamados a manifestar en nuestro día a día, mis hermanos. No cada 15 días o cada que nos reunimos únicamente, o nada más cuando estoy en mi casa. Saliendo de mi casa yo me quito el traje de cristiano, o entrando a mi trabajo yo me quito el traje de cristiano y pues me amoldo a como mis compañeros de trabajo también hablen, también piensen. No, mi hermano, tú tienes que mostrar evidencias de que eres cristiano aquí, en tu casa, en tu trabajo, en el camino, donde quiera que vayas. Tú tienes que manifestar esas evidencias, porque sin ellas presentes, sin las evidencias en nuestras vidas, no solamente será difícil, mi hermano, sería imposible ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Hablando de que nuestro testimonio no va a tener un impacto tal para que ellos busquen y quieran también agradar a Dios. Vamos a ir entonces parte por parte, escudriñando las Escrituras y pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cada una de las partes que estaremos viendo. Así que te pido que pongas mucha atención, sabiendo que en nuestro corazón, sabiendo tú y yo en nuestro corazón, que todo lo que vamos a ver a continuación es la voluntad de Dios, mi hermano. No es mi voluntad, no es la voluntad ni siquiera tampoco del apóstol Pablo, es la voluntad de Dios plasmada aquí en las Escrituras. El primer punto nos habla de aquello que Dios manifestó para con nosotros.
y que por consiguiente nos pide que hagamos lo mismo. ¿Qué dice ahí, versículo 9? El amor. El amor, mi hermano, sea sin fingimiento. El amor es algo que el ser humano ha desvirtuado y rebajado a solamente un sentimiento o una simple emoción, pero que realmente es el fundamento de la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Te habías preguntado eso? Por lo tanto, convierte al amor, obviamente el amor de Dios, en la mayor de las manifestaciones que nadie jamás haya hecho. Este amor del cual el apóstol Pablo aquí nos habla, el amor que tú y yo debemos de manifestar o que debe de ser evidente en nuestras vidas. Este amor, el cual evidentemente viene únicamente de Dios, quien es la fuente de todo el amor. ¿Qué tenemos? Es el primer fruto. Gálatas 5:22 nos lo dice: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Es la virtud más importante. Primera de Corintios 13:18. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos, ¿qué dice? El amor. Y lo que nos identifica como hijos de Dios, Primera de Juan 4:7 y 8 dice que el que es nacido de Dios, más bien el que demuestra el amor de Dios es nacido de Dios. Entonces es lo que nos identifica como hijos de Dios también a ti y a mí. ¿Por qué pues entonces Pablo lo pone al amor como la principal evidencia del cristiano? ¿Por qué? ¿Y por qué no empezó por el gozo o por la alegría o por el dar? Ya vimos algunos de los dones, pero ahorita vamos a ver más adelante por qué Pablo ahora empieza en esta parte con el amor. ¿Por qué pone al amor como la principal evidencia del cristiano, mi hermano? Porque es la misma forma en la que Dios se ha manifestado a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó, que nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo Jesucristo. Fue la manera en la que Dios nos atrajo a Él. ¿Cómo lo hizo? Con cuerdas de amor. Con amor eterno nos amó, nos prolongó sus misericordias y ha limpiado nuestros pecados y nos ha perdonado. ¿Qué más grande muestra de amor quieres, mi hermano? Si observamos, a partir del versículo 9 empieza esta parte. El amor no está dentro de la lista de aquellos dones espirituales los cuales Dios repartió a cada uno, los cuales comprenden del versículo 3 al versículo 8 de este mismo capítulo, donde su propósito, el propósito de los dones claramente, es que cada uno de nosotros los pueda poner en función. ¿Dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación, ¿cierto? Pero el amor no es un don, o sea, no es algo que Dios haya repartido, no. El amor debe de ser y es el vínculo perfecto el cual nos une a todos nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, en donde Él es la cabeza. Entonces, tú no puedes decir, no, yo tengo menos amor que aquel, o Dios me repartió poquito amor y al pastor, al hermano, a mi hermana, a mi esposa le repartió más. No. La misma intensidad de amor es la que Dios ha derramado en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:8, te lo voy a leer rápidamente, dice: y ante todo, tener entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí muchos usan este pasaje y lo tuercen y enseñan otras cosas. Enseñan que el amor, o el amor que yo pueda tener por mi prójimo, o el amor que Dios puede tener por nosotros, va a encubrir nuestros pecados, es decir, nos va a solapar. Y no es así, mis hermanos. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Es hablando del perdón y de la limpieza que Él nos da a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, la clase de amor con la que Dios nos ha amado a ti y a mí es la misma clase de amor a la que estamos llamados a dar. ¿De qué manera es? Aquí entramos a un primer punto dentro de este punto del amor, la principal evidencia, el que es cómo debe ser. ¿Cómo debe ser este amor, mi hermano? Dice ahí, el amor sea
bien hipócrita o fingido. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice que sea sin fingimiento. La palabra de Dios nos marca y describe claramente cómo es el amor de Dios, el cual nosotros tenemos ahora para poder ir y compartirlo con los demás. Un amor que no se agota. Este amor debe ser sin fingimiento. ¿A qué se refiere esta palabra sin fingimiento? Que no lo hagas de una manera hipócrita, sin hipocresía. Debe de ser sincero, debe de ser paciente, bondadoso, no celoso, ni orgulloso, ni ofensivo, ni egoísta. No se debe de enojar por cualquier cosa. No lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el verdadero amor que tú y yo debemos de manifestar hacia con todos los demás. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, mi hermano. ¿O qué? ¿Nada más eres cristiano adentro de la iglesia? ¿O con los hermanos? Pero te vas con tu compadre, te vas con tu primo, te vas con tu hermano, con tu amigo y se te olvida que eres cristiano. Pero eso sí, no, el domingo no puedo ir a la comida porque tengo reunión. Para eso sí eres cristiano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esta es la descripción que nos habla 1 Corintios 13. ¿Cómo debe de ser el amor? Y así como lo leí, es como debe ser la manifestación del amor de Dios a través de nuestras vidas, mis hermanos. Acompáñame a 1 Juan 3:18. Rápidamente vamos ahí, 1 Juan 3:18. Dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Cómo debemos de amar? No de palabra ni de lengua, o no solamente que lo digas. ¿Cómo termina? Sino de hecho y en verdad. Y esta palabra hecho tiene que ver con que sea una evidencia. No nada más digas, ay, mi amor, te amo, ay, hijos, los amo, hermano, te amo. Hermano, en la fe, claramente en el amor del Señor, ¿verdad? No nada más digas, te amo, demuéstralo, vívelo, manifiéstalo, mi hermano. Es como el ejemplo de la fe. Muéstrame tu amor sin tus obras y yo te mostraré mi amor por mis obras. Es lo mismo. Tiene que ser una evidencia palpable, mi hermano, sino de hecho y en verdad. Es decir, de una manera sincera, sin fingimiento, sin hipocresía, como ya lo leíamos. Este amor, mi hermano, ¿a qué nos va a llevar? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, lo manifestemos así, sin hipocresía, de una manera sincera. ¿A qué me va a llevar? Es el segundo punto dentro de este. Si el amor de Dios está en mí, por lo tanto, su Espíritu Santo mora en mí, el cual siempre me va a guiar a toda la verdad. Y como consecuencia, me va a llevar ¿a qué? A rechazar, a no aceptar y a aborrecer. Como dice el pasaje, la segunda parte del versículo 9, dice, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno. Es decir, aborrecer lo malo, es decir, no aceptar. Habla de un odiar literalmente. Y creo que esta es la única manifestación de lo que la palabra de Dios nos permite. Odiar. Todo lo que me lleve o nos lleve a desobedecer o negar a Dios por medio de tus hechos. Eso es lo que tú tienes que aborrecer, es decir, rechazar, impedir que venga a tu vida. ¿Qué? Todo lo que te lleve a desobedecer a Dios, a desagradar a Dios y a negarlo. Porque hay de los que dicen, Señor, yo te amo, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Hay muchos que lo dicen, pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Por lo que en el momento que decidimos rechazar, aborrecer y odiar todo eso, es entonces
que vamos a permanecer, ¿qué? Agarrados. Seguir lo bueno, dice. Y esa palabra seguir da una idea de permanecer agarrados o sujetados y adheridos a los caminos de Dios. Incluso esa palabra en el griego, de ahí se deriva la palabra cola, que es el adhesivo, que tú y yo conocemos, ¿verdad? Muy famoso, que tiene la capacidad de poder adherir ambas partes o dos piezas en una manera muy fuerte. ¿Permanecer a qué? Permanecer pegados a qué? A seguir lo bueno, mis hermanos. Adheridos a los caminos de Dios, los cuales son justos, rectos, verdaderos, confiables y que no hay nada oculto o escondido, mis hermanos. El camino de Dios es claro, mi hermano, no hay tapujos, no hay baches. El camino de Dios es limpio. El camino de Dios, bueno, la palabra lo llama como ese camino angosto, estrecho. Pero ese camino, mi hermano, se llama Jesucristo. Por lo tanto, esto me debe de llevar a qué? Y llevarte a ti a qué? A mantenernos firmes y constantes en el camino que nos va a llevar a la verdad y como resultado nos va a llevar a la vida eterna con el Padre Celestial. Pues todo lo que es bueno, dice la Escritura, que proviene de lo alto, de nuestro Dios. Santiago 1:17. Y acompáñeme al libro de Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, mi hermano. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, el temor de Jehová, ciertamente en el libro de Proverbios vemos muchas veces esta frase, ¿verdad? El temor de Jehová, pero aquí nos habla de algo, es aborrecer el mal. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué es el temor de Jehová? En otra escritura vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, aquí el temor de Jehová, que se desprende de la misma sabiduría que viene de Dios, es aborrecer el mal. Es decir, nos debe de llevar a que tus decisiones y mis decisiones sean en aborrecer el mal. Aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es a fin de cuentas lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. ¿Cómo concluye el versículo 13? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aquí están algunas cosas de las cuales Dios nos ha rescatado o está trabajando en nosotros todavía. La soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo, cosas con las cuales Dios sigue trabajando en nosotros. Y te voy a dejar de tarea que leas el Proverbios capítulo 6, ahí viene cuáles son las cosas que abomina el alma de Dios. Dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma y tú las vas a ver. Tercer punto, una vez que tenemos en claro que nuestro amor debe de ser sin fingimiento, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Hacia quién va a ir manifestado este amor, mi hermano? ¿Hacia quién lo vamos a manifestar? La verdadera evidencia del amor no es cuando decimos que tenemos amor o que podemos dar amor, sino es cuando en medio de cualquier situación, sea buena, no tan buena, o una mala o difícil situación, mostremos la misma clase de amor con la que Dios nos ha amado a ti y a mí. Esta clase de amor, la cual se manifestó por medio del perdón que tú y yo no merecíamos, la gracia de Dios. De la misma manera que Dios nos ha amado y perdonado, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Colosenses 3:13. Acompáñame ahí rápidamente. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Vamos a leer ahí, dice ahí, Romanos 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Has tenido queja de algún hermano? ¿De tu esposa incluso, de tus hijos? ¿O de alguna otra persona, sea de la iglesia o no sea de la iglesia? ¿Has tenido queja de alguna persona? ¿A qué te llama la palabra de Dios? A perdonarlo. Muéstrale el amor. ¿O qué? ¿Te vas a esperar hasta que pasen 20 años y se acuerde que te hizo eso? No, mi hermano, tú tienes que mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Sin fingimiento, sin hipocresía. Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y después, ay, este hermano, o esta persona, cómo me cae mal. ¿Acaso te has hecho profesional en fingir que amas a los demás? Es fácil aprenderlo. Simplemente sonreímos y, ay, hola hermano, Dios te bendiga. Y se va el hermano y, ay, hermano, híjole, ve los zapatos que traes, no, ve la ropa. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es el amor fileos, mi hermano. El amor fileos que es entre amigos, entre familia. Y dice aquí también, Colosenses 3:13, sigue diciendo, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Jesús tus pecados? Te cuestionó, a ver, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué lo dijiste? ¿Y cuándo lo dijiste? ¿Y estás arrepentido? ¿O nada más te dolió? ¿O, ¿sí me explico? ¿De qué manera Cristo te perdonó? Sin reservas, mi hermano. No te estuvo cuestionando, ay, es que pero me hiciste y te la pensaste y sabías que no lo debías hacer. No, Cristo lo único que quiere es un corazón arrepentido. Señor, perdóname. ¿Y el Señor qué hace? Te perdona. Pero también te dice que si vienes al altar a traer tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu vecino, tu esposa, incluso con tu hijo o con tu jefe del trabajo, si te acuerdas que tienes algo contra él, ¿qué dice la palabra de Dios, mi hermano? Deja ahí tu ofrenda, es decir, ¿sabes qué? Espérate. Ve primero, arréglate, perdónalo. Ya tal vez habrá tiempo de hablar con esa persona, pero tienes que primeramente sanar tu corazón y pedirle perdón a Dios. Perdonarlo en tu corazón. Si hay posibilidad de resarcir el daño físicamente, hazlo. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Ya lo comentaba, mis hermanos. El amor no es un don como aquel que se recibe, el de liberalidad, el de repartir, el de misericordia, el de alegría, el de gozo, el de enseñanza. No, el amor es algo que debe de ser algo que nos une. Es el vínculo que nos une a Cristo. ¿Por qué? Porque somos ese cuerpo por medio del cual estamos unidos. ¿Por medio de qué? Por medio del amor de Dios. Y 1 Juan 4:20 dice así. Te invito a que lo busques conmigo. Es muy importante que veamos este pasaje. 1 Juan 4:20, acompáñame ahí. Primera Juan 4:20 dice, si alguno dice, como muchos, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Apláudanle. No, dice, es mentiroso. Estás tratando de demostrar tu fe únicamente con tu boca, sin hechos. ¿Y eso qué es? Como la fe es un amor muerto. Entonces, un amor muerto no existe. Si tú dices, yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, ay, este hermano, cómo me cae mal, y ay, ya llegó este hermanito. Por eso no quería que abrieran la iglesia. Hermanos, fíjense, yo amo a Dios, dicen algunos, pero aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto con sus ojos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sería incongruente, ¿no? Decir, ay, Dios, yo te amo con todo mi corazón, con todo mi ser, Jesús, yo te amo, pero a mi hermano que está acá no lo puedo ver ni en pintura por lo que me hizo.
¿Quieres que te recuerde lo que tú le hiciste a Dios? ¿Quieres saber de dónde te sacó Dios? Y Él te perdonó sin importar lo que eras, sin condición. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Fíjate, es un mandamiento no del apóstol Juan, es de Dios directamente. Y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, si tú dices que amas a Dios, demuéstralo amando a tu hermano, a tu prójimo. Esa es la manera en que vas a evidenciar que el amor de Dios está en ti. Y ahora, ¿qué más dice? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, ¿de qué manera voy a manifestar este amor? Ya vimos hacia quién, hacia todas las personas, hacia tu prójimo. Aquí la palabra de Dios habla de tu hermano, pero es aplicable a todos los hombres. Tu abuelito, tu tío, tu tía, tu primo, tu hermano, tu esposa, tu hijo, en todos los niveles aplica. ¿Cómo lo voy a manifestar? ¿O de qué manera? Lo vamos a manifestar en la misma medida en la que nuestras vidas, escúchame bien, estén siendo arraigadas y cimentadas en el amor de Cristo. Mientras tú no te acerques a Dios, mientras tú no te metas en la presencia, en intimidad con Dios y digas, Señor, quita de mí este odio, quita de mí este rencor, quita de mí esta amargura y ayúdame a perdonar. Mientras tú no hagas eso, mi hermano, no vas a poder manifestar el amor. Esa es la manera en que vamos a poder ser completamente capaces de comprender y experimentar como un mismo cuerpo que somos la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Cristo, la cual, dice la Escritura, excede a toda clase de conocimiento y a todo tipo de conocimiento. Por lo que cada paso que demos en conocer tú y yo el amor de Dios o de Cristo, que es el mismo amor, es decir, cada paso que tú des en avance y en crecimiento, en conocer el amor de Dios, en primer lugar, nos damos cuenta que es inmenso e imposible de comprender. No lo vamos a poder llegar a entender, mi hermano. Y como consecuencia, nos debe de llevar a hacer lo mismo. Es decir, a querer manifestar la misma clase de amor, la cual Cristo ya te mostró a ti, ya me mostró a mí. Somos llamados a mostrarlo, como sin fingimiento, ya lo vimos. Y quiero recordarte esto, que ya te lo he comentado en algunas ocasiones. El Señor nunca te va a pedir algo o que hagas algo sin Él antes habernos puesto el ejemplo de cómo hacerlo. Eso es claro, mi hermano. ¿O acaso tú vas a poder llegar a amar más que Jesús te amó a ti? Imposible. ¿O vas a llegar al caso algún momento en el que digas, tú amas más a tu hermano que Dios a ti? Imposible. Dios es la fuente del amor. De Él proviene el amor. Dios es amor. Juan 15:12. El Evangelio según Juan 15:12 dice así: este es mi mandamiento, dice Jesús. Mi mandamiento, mi instrucción, mi ordenanza. No hay opción, no es opción múltiple, solamente hay una respuesta. ¿Quieres obedecerme o no quieres obedecerme? ¿Quieres cumplir mi mandamiento o no quieres cumplir mi mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos cuantos con otros cuantos. ¿Dice? No, unos a otros, es decir, todos. Pero ¿de qué manera, mi hermano? Aquí es donde toma esencia el mandamiento de Jesús. Y aquí es donde toma esencia lo que te digo. Él no te va a pedir nada que Él no te haya mostrado antes. Él es la más grande manifestación del amor de Dios, porque de tal manera amó. Una manera tan grande que nadie la puede llegar a comprender o a entender. Solamente la podemos llegar a experimentar, mi hermano. Dice, que os améis unos a otros. Ok, Jesús, yo puedo amar
a mi amigo, yo puedo amar a mi esposa, puedo amar a mi tío, a mi primo, a mi vecino, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, los puedo amar. Pero Jesús dice, ok, pero ámalos como yo los he amado. ¿Hasta qué punto nos amó Jesucristo, mi hermano? Ya lo sabemos, hasta el punto de dar su vida. Por lo tanto, dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Jesús, mi hermano? Puso su vida por nosotros, cuando aún ni siquiera éramos sus amigos. ¿De qué otra manera Jesús demostró ese perfecto amor y nos enseñó cómo y de qué manera podemos manifestarlo? No solamente el amor, como ya lo veíamos, se dice que se quiere hacer. Ay, yo quiero amar a mi esposa más cada día, quiero amar a mis hijos más, quiero amar a mis padres más. No solamente se dice o no solamente lo digas, hazlo, evidencialo. ¿De qué otra manera Jesús nos enseña y nos demuestra este amor? Lo hizo en el momento en el que se quita su manto, el cual es símbolo de su autoridad, se ciñe una toalla, tomando forma de siervo, de esclavo, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, mi hermano. ¿Tú recuerdas esa escena? Un acto en el que Jesucristo les dio una evidencia más de la verdadera esencia de lo que es ser el siervo de todos. Lo cual lo convierte en el mayor de todos, porque dijo Jesús que el que quiera ser el mayor en el reino debe ser el menor de todos los otros. Jesucristo nos mostró que Él vino a servir y no a ser servido. Por lo tanto, Él ahora es el mayor de todos, el primogénito entre muchos hermanos. Esto nos lleva a una honra a nuestros hermanos en la fe, mis hermanos. Esto nos debe de llevar a lo que dice el pasaje. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, ¿a quién vas a servir primero el agua de Jamaica o el plato de comida? ¿A ti? ¿Y ya que los demás se sirvan si quieren? ¿O vas a demostrar el amor ciñéndote los lomos y diciendo, mi hermano, ¿qué se te ofrece? Mi hermano, ¿qué te puedo ayudar? Mi hermano, esto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es una manifestación más del amor de Dios, teniéndolos como superiores a nosotros mismos. Pero hay muchos hermanos que, ay no, yo me acabo de limar las uñas, no puedo trapear. No, me acabo de depilar los cabellitos, no puedo sacudir. No, me acabo de cortar el cabello, siento que se me va la cabeza. Son pretextos, mis hermanos. Tenemos que manifestar el amor de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, no solamente con nuestras familias. Ahorita vamos a ver de qué más manera, de qué otras maneras. Entonces, mi hermano, seguimos leyendo acá en Romanos 12, tenlo ahí abierto y presente siempre. Versículo 10, voy a dar lectura otra vez. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ya lo vimos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Estima a los demás como superiores a ti mismo. ¿Y qué dice el 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Por lo que tener una evidencia fiel y verdadera del amor de Dios en nosotros, mi hermano, nos debe de llevar al segundo punto. El servicio, una manifestación del amor. Si tú amas sin fingimiento a tu hermano, es decir, de una manera sincera, y si lo tienes en mayor estima, es decir, lo tienes como superior a ti mismo, indudablemente tú vas a tener una actitud de servicio hacia tu hermano, sea quien sea el presidente, o sea el que recoge la basura, o sea quien sea, tú vas a mostrar una actitud de servicio. ¿Por qué? Porque cuando entiendes de la manera en que Dios te amó, no nos queda más que hacer lo mismo con los que nos rodean, mi hermano. Por lo tanto, indudablemente que una de las manifestaciones de haber recibido y poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas
a su disposición, es decir, a su servicio, o más bien es poner nuestras vidas a su disposición y a su servicio. Si tú y yo hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, pero no un servicio como el que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Personas acomedidas que, como dice el dicho, ¿qué dice el dicho? El acomedido, ¿qué dice? ¿No se lo saben? No. Voy a mostrar el amor. El acomedido siempre queda mal. ¿No lo han escuchado? Bueno, es una frase que se acostumbra. El acomedido siempre queda mal. ¿Por qué? Pasa que, ayer hay una comida, una reunión, alguien se acomida, yo te llevo a servir el agua y pum, se le cae la jarra, se echa a perder el agua. Por acomedido, echó a perder el agua de Jamaica. Tal vez me ha pasado. No me acuerdo ahorita, pero yo creo que sí he tumbado cosas por acomedido. Queriendo limpiar, queriendo ayudar, pues se quemaron los frijoles. Pero bueno, lo quiero aplicar aquí, no en el sentido de que esté mal que te ofrezcas para servir o apoyar, no está mal. Si lo haces de una manera sincera, adelante. Pero a mí me suena como que es más bien que no te quieres comprometer o piensas más en ti que en los demás. El servicio es una bendición, mi hermano, pues es a través de un deseo genuino de servir. Y escúchame bien, en lo que sea trapear, sea barrer, sea sacudir, sea limpiar, lo que sea, hasta el zócalo de la pared, es una evidencia clara de que Cristo se está formando en ti. El que tú quieras servir de una manera genuina y verdadera, sincera, sin hipocresía, es una evidencia clara de que Cristo se está formando en ti, mi hermano. Lo podemos ver ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, 28, búscalo rápidamente. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar, esto habla de que fue un amor manifestado a través de su servicio. Él no vino a ser servido, no, lávame los pies. Pedro, tráete la toalla. Juan, tráete el agua. Y pues ahí están mis pies. Ya saben cómo están las calles, así que no digan. No, Jesús les lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué leíamos ahí en el versículo 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Este punto, mi hermano, yo lo he puesto. No todo requiere diligencia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos esforzado tanto por poder lograr algo en nuestra vida, ya sea de manera personal, profesional o familiar? Y muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que ciertamente no estamos en este mundo para cumplir nuestros más grandes sueños o deseos. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, por lo que a Él es a quien debemos todo, mis hermanos. Tú y yo le debemos todo a Dios. Y por lo tanto, si Él ha dado todo por ti, ¿qué crees tú que espera Dios de ti? ¿Las obras? No todo requiere diligencia, mi hermano. Ahorita vamos a ver lo que sí requiere diligencia. Pues con facilidad podemos caer en la pereza, ciertamente. Es muy fácil caer en la pereza. Y creo que todos hemos luchado con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos cortados con la misma tijera, como dicen. Y con facilidad descuidamos las cosas que pertenecen a la vida cristiana, que son esas cosas a las que tú y yo debemos de poner diligencia. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida cristiana? La oración, la palabra, la intercesión unos por otros, por las necesidades como ya lo hacíamos, el compartir una palabra de aliento, compartir el evangelio, nuestra intimidad con Dios, etcétera. Porque para muchas otras cosas, mis hermanos,
vaya que hasta nos desgastamos y nos desvelamos sin sentido. Hemos desgastado nuestras fuerzas en cosas que no requieren diligencia, pero ahí estamos, ¿verdad? Lo que sí requiere diligencia, mi amor, Señor, mis hermanos, es todo lo que tenga que ver con tu servicio a Dios, de manera personal. No hablando de que si sirves en un ministerio, no, porque todos servimos al Señor. Sea que estemos en un ministerio o no, tú sirves a Dios en tu casa, sirves a Dios con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que sí requiere diligencia en tu vida cristiana? Todo lo que ya te mencioné: la palabra, la oración, la comunión con Dios, la intercesión, el compartir una palabra de aliento, compartir una palabra de ánimo, compartir el evangelio de Jesucristo de salvación. Todo eso es lo que tú y yo debemos de poner empeño, poner esmero, poner esfuerzo y ser prontos, no perezosos. Pidamos a Dios sabiduría, mis hermanos, para saber en qué cosas sí debemos ser diligentes. Pues esta palabra se refiere a que hagamos las cosas con esfuerzo, con rapidez, con esmero. Habla de alguien que está presto y dispuesto, pero con unas características muy especiales, mi hermano. Alguien que está preparado y capacitado para alguna actividad en especial. Qué bueno que quieras servir en la alabanza, qué bueno que quieras servir en los maestros, qué bueno que quieras servir de ujier, lo que sea. Pero ¿tienes la capacidad y la aptitud para hacerlo? Eso es muy importante, mi hermano. Ciertamente Dios ya repartió el don, ya repartió capacidades, repartió talentos. Bueno, tú ya sabes cuál es el talento que Dios te dio. Ponlo por obra en la obra del Señor, mi hermano. Primeramente, ¿cuál es tu primer ministerio, mi hermano, al cual todos los que estamos dentro de una familia estamos llamados a participar? Es ahí el ministerio de la familia. Los casados con las esposas con los esposos, y si tienen hijos, con los hijos. Ahí es su primer ministerio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, acompáñame ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Te la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño, diligencia. ¿En qué? En afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Eso es en lo que tú y yo debemos de poner diligencia. Afirmar nuestra confianza, esforzarnos por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar nuestros malos deseos. Que allí está, mis hermanos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios. Y versículo 7, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. ¿Sí se fijan qué relación hay en los escritos de Pedro y de Juan? Ámense unos a otros. ¿Por qué tienen relación? Porque era la enseñanza de Jesucristo. No era la enseñanza de ellos, mis hermanos. ¿Qué más podemos ver aquí en Romanos 12, versículo 12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿y qué más? Inconstantes en la oración. Como el canto, oremos, más bien dice, porque todo lo que hacemos en la vida, ¿qué? Es más fácil que orar. No lo dice la Biblia, pero lo hemos vivido, mis hermanos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Otra evidencia más a la lista es tener un corazón agradecido, mis hermanos. Esto que está aquí plasmado en Romanos 12:12 habla de ser agradecidos o siendo agradecidos. ¿Es tener un corazón agradecido para con qué? ¿Para con tu vecino? ¿Para con tu amigo? No, para con las bondades que Dios ha mostrado a tu vida. Es la mejor manera en la que tú y yo podremos demostrar que le amamos con todo nuestro ser,
Pues eso debe de provocar en nosotros lo que acabamos de leer en Romanos 12:12. ¿Qué debe de provocar? Gozosos en la esperanza, es decir, esperar con gozo, con alegría y regocijarse en aquella promesa la cual Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Cuál? La salvación, la vida eterna. ¿La esperas tú con gozo o dices, ay Señor, ya te tardaste mucho? Ay Señor, ¿no estás viendo el coronavirus que está arrasando con todo México? Señor, ya ven, ya llévame. Bueno, mi hermano, entender que no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. ¿Qué otra cosa dice? Sufridos en la tribulación. Es decir, manteniéndonos firmes y resistiendo las diferentes aflicciones, angustias y padecimientos que ciertamente tendremos tú y yo en nuestra vida. ¿Has pasado por angustia? ¿O algún padecimiento, alguna dificultad en tu vida? Yo creo que sí, todos, sin lugar a dudas. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar encerrado en ese sufrimiento? ¿Te vas a quedar agarrado de ese sufrimiento? No. Sabiendo que todo esto en nosotros produce una mayor abundancia de la gloria de Dios en ti y en mí. Eso es lo que debe de producir el sufrimiento. La prueba de nuestra fe produce paciencia, mi hermano. Y para eso se requiere diligencia. Porque si estás en medio de la prueba, de la tribulación, pero de una manera perezosa, mi hermano, pues te vas a tardar siglos en salir de ahí. Hoy te vas a quedar. ¿Y qué más? Constantes en la oración. Si tú esperas con gozo al Señor y sufres los padecimientos que como cristianos estamos llamados a pasar, ¿cómo lo vas a lograr? Durmiendo 8 horas al día, comiendo bien, pues teniendo tus tiempos de esparcimiento ahí, pues de vez en cuando oro. No, constante en la oración, dice la Escritura. Todo esto manteniéndonos constantes, es decir, perseverando continuamente y en fidelidad. Qué difícil, mis hermanos, es ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque se requiere que pongamos diligencia, que pongas todo tu empeño, todo tu esfuerzo, todo lo que eres tú y digas, Señor, voy a dejar esto, voy a dejar aquello para ponerme a orar y para poder estar en intimidad contigo. Es una decisión que tú debes de hacer, mi hermano, nadie la va a hacer por ti. ¿Constantes en qué? En la comunión con el Señor, a la que Dios nos llamó en su fidelidad. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice así: estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Nada más cuando gane el Atlas, o nada más cuando pierden las Chivas, no. Independientemente de eso, está siempre gozoso. Ay Señor, pues ya que pasa el coronavirus, ya voy a estar gozoso, ya voy a sonreír. No, porque tu gozo no depende de las circunstancias que te rodean. Tu gozo no depende que si te da el bicho o no te da el bicho. Tu gozo depende de la esperanza que está guardada para ser manifestada en ti y en mí. Versículo 17, ¿qué más? Orad sin cesar. No, perdón. Orad sin cesar. Muy diferente. Es decir, que ores sin parar. Ores todo el tiempo. No que todo el tiempo estés con tus ojos cerrados y Señor, amén, y voltees para acá y Señor Jesús, y vas manejando y Señor, no. Habla de siempre tener una actitud de oración, una actitud de que Dios te hable, una actitud de que poder tú entrar a la presencia de Dios. Y el versículo 18 dice: dad gracias en todo. Cuando también estoy en días malos, también. Cuando estoy en días buenos, claro. Pero da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Me maravilla las palabras que podemos ver aquí escritas en la palabra de Dios. Son tan profundas y tan llenas de vida que nos deben de llevar a una confrontación, mis hermanos, y a examinar nuestras vidas. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy evidenciando que soy cristiano? ¿Estoy dando muestras y manifestaciones a los que me rodean de que Cristo está en mí?
o siempre me ven bien apagado, siempre me ven bien triste, siempre ellos terminan dándome consejos, no yo a ellos. Mis hermanos, esto no debe de ser así. El cristiano está para dar consejo. ¿Por qué? Porque tenemos el consejo y la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras. Es que a mi amigo se le murió su abuelita, o a mi amigo se le murió su perro, se le murió su perico. Bueno, dale una palabra de ánimo, dale una palabra de consuelo. O lo corrieron del trabajo, anda sin trabajo. Bueno, enséñale que él puede pedir a Dios por trabajo. Enséñale a orar. Muéstrale en la Biblia que conozca a Dios. Porque si no es por medio de nosotros que los demás van a conocer a Dios, ¿por medio de quién? Dice la Escritura que si nosotros no la alabáramos, las piedras lo harían. ¿Qué quieres? ¿Que la piedra que está a un lado de ti les diga que se arrepientan a las personas que te rodean? No, mi hermano, tú vas a ser usado por Dios, pero hay que ser diligentes. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo a este punto le puse, da de gracia lo que por gracia recibiste. Creo yo que este punto podría ser uno de los más controversiales, por así llamarlo, pero más bien es una de las evidencias que suelen estar algo escondidas muchas veces en nosotros como cristianos. Pareciera que se nos olvida quién es el dador de todas las cosas. No, es mi dinero, es mi trabajo. Pues el dador de todas las cosas es el mismo que dice, mía es la plata y mío es el oro. Muchas veces nos cuesta deshacernos de cosas que ciertamente Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido tener. Pero las sentimos tan nuestras que el despojarnos o el renunciar o desprendernos de algunas cosas nos costará algo de trabajo. Esto no es una evidencia de que tienes el amor de Dios en ti. Ya hemos recibido lo máximo que el hombre puede recibir. ¿Por qué no dar tú algo de lo que Dios te ha dado? Se nos olvida que ya Dios nos dio a lo mejor que tenía, a su Hijo amado Jesús. ¿Cómo no nos dará también todas las demás cosas? Es decir, como cristianos, mi hermano, tú y yo estamos llamados a compartir de lo que Dios te ha dado. A compartir de lo que Dios te da. Pero es que no tengo para compartir, o gano muy poco, o gano mucho. Conforme a la medida que Dios te ha dado, si has propuesto en tu corazón compartir con los demás, hazlo en la medida que tú puedas. Si puedes dar 1 kilo de frijoles, bueno, si puedes dar 1 tonelada de frijoles, hazlo. Estamos llamados a compartir lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Así de simple. Y no solamente con nuestros hermanos en la fe, a causa de las necesidades que pueden surgir, que ciertamente en este tiempo mayormente ha habido ciertas dificultades en algunos hermanos en la fe, que están batallándole por trabajo, y bueno, sabemos que Dios es fiel y que no los ha dejado. Sino también para con nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo, mi hermano? Cualquier persona con la que te puedas encontrar allá afuera, ese es tu prójimo. Con la que vende mazapanes en el semáforo, es tu prójimo. Con el que me limpia el vidrio cuando lo traigo recién lavado el coche, híjole, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Va saliendo del autolavado y el limpiavidrios, ¿verdad? Y tú, no, y el chorro. Híjole. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué harías? ¿O qué hiciste cuando te pasó? ¿Mostraste el amor o te bajaste y le pusiste unos buenos sobadones? Proverbios 9:17, te lo voy a leer. A Jehová presta el que da al pobre. Tú le prestas a Dios cuando le das al pobre. ¿De qué te preocupa? Y el bien que ha hecho, o sea, si tú has hecho bien a una persona que es pobre, Dios te lo volverá a pagar.
Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Él alimenta las aves del cielo. ¿Por qué dudas que Dios pueda sustentar tu vida? No dudes en compartir, pero hazlo, como dice el versículo 9, sin fingimiento, mi hermano, sin hipocresía. Ay, voy a dar porque me están viendo. Ay, ver, ay, y ya ubico las de 5, ya ubico las monedas de 5. Ay, no, ubico las monedas de 10. No, saca la cartera, te dice el Señor, ¿verdad? Ay, pues los de 20, ahí está. Es parte, mis hermanos, de ser cristianos, de mostrar evidencias. Y parte de estar evidenciando el carácter del Señor en nuestras vidas es a través de la hospitalidad, mi hermano. Como dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, la cual nos habla de alguien que acoge, que recibe, que acepta, que da refugio, asilo y protección. ¿Has hecho esto con alguien? ¿Le has dado hospitalidad a alguien? ¿O lo has mandado al hospital a alguien? ¿Verdad? ¿Qué es esto de la hospitalidad, mis hermanos? Algo que Dios mismo ha hecho con nosotros como totales desconocidos. Él nos ha abierto las puertas de su casa para que podamos habitar cerca de Él. Claramente, y quiero dejar en claro esto, mi hermano, no vas a dejar pasar a cualquier persona a tu casa, ¿verdad? Vas a poner una letrera afuera, pásele todo lo que quiera, aquí hay comida, aquí hay agua. No, la esencia del pasaje es que seamos sensibles a las necesidades. Primeramente, nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe y claramente aún de aquellos que ni siquiera conocemos. ¿Por qué? Haciendo esto estaremos agradando al Señor, mi hermano. Pues parte también del principio es poder participar o tener parte en bendecir a otros. Pues es más bienaventurado dar que recibir. Esa es la esencia, mis hermanos, de la hospitalidad. Es mejor dar que recibir. Tal vez en algunos momentos a ti te haya tocado recibir. Pero ¿y cuando das? ¿Cuándo sientes un mayor gozo? ¿Cuando recibiste o cuando diste? Si lo recibiste con agrado, tuviste un gozo. Pero cuando das con alegría y con un corazón sincero, mi hermano, créeme que el gozo es mayor. ¿Por qué? Porque Dios se gozó en darnos lo mejor que tenía. No dijo, pues sí, me da alegría dar a Jesucristo, pero me va a dar más alegría ver que ustedes se rindan ante mí. No, mi hermano, el gozo de Jesucristo se vio completo. ¿Cuándo qué? Cuando sufrió en la cruz. Vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Vemos entonces que el gozo no es en el recibir, sino en el dar. Practica la hospitalidad, practica el bendecir a alguien más. ¿Te sobra un poquito de dinero a la semana? Bueno, ve de qué manera puedes apoyar a los hermanos. Sabemos que se están juntando despensas en especie para los hermanos en necesidad de la congregación. Hay que aportar, mis hermanos. Es un mandamiento del Señor, es un mandato del Señor. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Otra vez el amor fraternal, el amor fileos. Versículo 2, Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad. No te olvides de ella. Es importante, mi hermano. A Dios le interesa. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú puedes darte a ti mismo en servicio a los demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a tu casa, tú no le dices, pues prepárate la cena, compadre. O no le dices, pues sóbame los pies. O hazme un masajito. No, ¿verdad? Más bien tú le sirves a esa persona que está en tu casa para que se sienta como en su casa. Tenemos una frase, ¿verdad? Aquí en México. Que no sé qué, que sí. Que mi casa, tu casa. Y que no sé qué. Y la otra persona, gracias. Pero ¿cuándo la invitas? ¿Cuándo la haces? Lo haces partícipe de esa frase. Mi casa es tu casa, ¿eh? Muchos dicen, tu casa es mi casa y mi casa es mi casa. No, mis hermanos. Termina el versículo 2. No se olviden de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto se refiere
aquella vez en la que Lot, allá en Génesis, recibió a los ángeles allá en Sodoma y Gomorra. Bien. Volvamos a Romanos 12, al versículo 14, y nos dice ahí: bendecid a los que os persiguen. Ay, Dios, ¿le cambiamos, mis hermanos, o le seguimos? Bendecid a los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta parte, mi hermano, que es el punto número 3, le he puesto el carácter de Cristo en mí. ¿Y qué significa eso? Cuando el carácter de Cristo se está formando en ti, es la evidencia de que Cristo está en ti. Una clara evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en nosotros es que nuestros pensamientos, la manera en la que actuamos y la forma en la que vemos las cosas de este mundo van en contra del pensamiento de este siglo, mi hermano, te lo aseguro. Y como resultado, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser foco de atención en medio de una generación malvada y perversa. En tu trabajo, que no te ven así como el bicho raro y dicen: mira, ahí va el cristianito, mira, ahí va el santurrón, mira, ahí va el aleluya. Siempre va a sobresalir aquella persona que vaya en contra del pensamiento que permea en este mundo. Pues claramente lo dice la Escritura en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo inicia el versículo 14? Bendecid a los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis. Y este punto yo le puse: bienaventurados cuando por su causa nos persigan, mis hermanos. Todos nosotros estamos encomendados a hacer luz y sal en esta tierra, a ser llenos de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para reflejar la luz de Cristo, porque nosotros no tenemos nada que reflejar. Al ser luz, mis hermanos, claramente vamos a evidenciar a todo aquel que anda en tinieblas, y como consecuencia probablemente seamos identificados como una especie rara y extraña ante los ojos de los que no conocen a Dios. Porque si somos verdaderos cristianos, las evidencias de ello deben de ser notorias desde el momento en que las personas comienzan a hablar contigo. Te comienzan a preguntar: oye, ¿tú a qué te dedicas? Oye, ¿tú qué haces? No, pues fíjate que gracias a Dios esto. Y comienzan a notar cierto lenguaje que no les es familiar. En nuestro entorno, claramente, no somos perseguidos a la manera en la que fueron los primeros cristianos. Eran martirizados por causa de Cristo. Lo más que llegamos a padecer son ofensas. Aleluya, cristianito, el pastorcito. ¿Qué más? Santurrón, el obispo y bueno, la madre superiora y tantas cosas. Pero ¿y qué me dices de las iglesias en China, Corea, Medio Oriente, Japón, donde está prohibido proclamar a Jesús como Dios? Allá verdaderamente sí se padece persecución. Pues hoy en día se sabe de hombres y mujeres que han muerto por causa de no negar a Jesús como el único Señor y Salvador. Como comentaba, aquí en México, en nuestro país, lo más que podemos llegar a padecer en este momento son ofensas verbales, críticas, apodos, burlas. Pero si las comparamos con las que algunos cristianos padecen, son nada. Mas estamos llamados a algo, mis hermanos, sumamente importante y que no se nos debe de olvidar: a que con sabiduría y con madurez sepamos controlar nuestros impulsos. Como aquel ejemplo del: sacas tu coche del autolavado recién limpiado y llega el de los limpiabrisas. Tú dices: ¡ay! ¿Qué tienes que hacer? Controla tus impulsos. Dile: ah, carnal, gracias, no te preocupes. Ahí está, mira. Dios te bendiga. Pero con corazón sincero, no: ay, Dios te bendiga, ¿eh? Eso sería hipocresía. Pues nos dice el apóstol Pablo: bendice, ayuda y dale palabras de bendición. ¿A quién? ¿Al que te dice Dios te bendiga? Dios te bendiga, hermano. No, dice al que se burla de ti.
¿Estás dispuesto a eso? ¿O dices, ay, no, es imposible? Pero también tiene la idea de que puedas orar e interceder tú a Dios por aquella persona, para que les ha quitado el velo y pueda ver el error y el engaño en el que se encuentra. Porque si dejamos que nuestros impulsos y nuestra vieja naturaleza salgan a flote, mi hermano, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un tropiezo e incluso podemos llegar a vituperar el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Ciertamente de parte de ellos, de los que se burlan de ti o de los que te persiguen, de los que te critican, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Claro, cuando controlas tus impulsos y respondes con una palabra de bendición. Pero cuando dices, ay Señor, agárrame la mano porque no respondo, ahí ya entonces estás tratando de camuflajear tus impulsos con buenas intenciones y palabras de bendición y ay sí, que Dios te bendiga, pero que no te vuelva a ver porque ahora sí, como el don Ramón, ¿verdad? No te doy otra nomás porque... Así que ninguno, versículo 15, de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si tú padeces por causa de eso, te lo mereces. Pero si alguno padece como cristiano, aquel que ama sin fingimiento, aquel que se goza en la esperanza, aquel que sufre la tribulación y aquel que recibe el agravio y lo pasa por alto, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Esas actitudes glorifican a Dios, mis hermanos, y traen gloria y exaltación al nombre de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 15 de Romanos 12. Gozaos con los que se lloran, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mis hermanos, esto es una parte importantísima. ¿Cuál es el mensaje aquí o la intención? Que sintamos una misma cosa. Dice que nos gocemos con los que están gozosos, pero también con aquellos que están pasando por algún momento difícil. Seamos sensibles a esa necesidad. No dice que veas a alguien llorando y digas, ay, yo te acompaño a llorar y ni siquiera sabes qué le pasa. No, habla de que seas sensible a la necesidad y que puedas dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de consolación. Tal vez esa persona pasó por la misma situación que tú. Se quedó sin trabajo, no tenía que comer, no sabía qué hacer, estaba perdido. No sabemos. Pues ciertamente nunca nadie sabe en qué momento le tocará experimentar ambos episodios. Es decir, algunas veces te tocará gozarte con los que se gozan. Tal vez tú seas el que se goza y que otros se gocen contigo o viceversa. Pero también tal vez te toque llorar y que alguien llore contigo. O que tú llores con alguien más. Nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Pero para tanto aquel que está alegre o para el que está triste o afligido, si no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué le vamos a decir? Ay, pues cierra tus ojos y pues ora a Dios y inclina tu oído y a la voz de Dios y dobla tu rodilla y dile Señor y no sabes qué decirle. Mira, la palabra de Dios dice esto, hay una promesa que si tú te acercas a Él, Él no te va a defraudar, Él no te va a rechazar, pero acércate confiadamente a Él. Bueno, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos y traer a nuestra memoria la palabra, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad alimentarme de la palabra de Dios. Una evidencia más de que somos verdaderos cristianos es esto. Lo mismo que Jesús hizo, tener compasión por aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Y también nos habla de la importancia de tener un común acuerdo entre nuestros hermanos en la fe. Es decir, tener una común unión. Esa es la palabra comunión. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo absolutamente. No, sino más bien que entre nosotros haya ese debido respeto. No pensando más de nosotros mismos que lo que debemos de ser.
Romanos 12:3 nos lo dice, ya lo vimos. Sino pensar de nosotros de una manera correcta con el fin de propiciar un ambiente de armonía. ¿Para qué? Para que otros también puedan participar de la comunión con los hermanos. Y para terminar este punto, se nos da una instrucción ya bastante conocida, pues fue tomada del libro de los Proverbios de Salomón, palabras llenas de sabiduría de Dios. Si verdaderamente queremos dar evidencias de que Cristo nos gobierna, ¿qué es lo que nos dice? No seas sabio en tu propia opinión. No pensemos que lo sabemos todo, no pienses que lo sabes todo, mi hermano. No, hombre, si vieras, yo le sé a esto y trabajé de esto y no, hombre, estoy bien capacitado. Pero no has hecho nada, tal vez, o no estás haciendo nada. Es lo peor que podemos hacer, sentirme yo o alguien más superior a otra persona. Pues a final de cuentas, mis hermanos, por todos murió Cristo. Y como dice la Escritura, Romanos 11, todos fuimos sujetos a desobediencia, a la misma desobediencia, para que Dios tuviera misericordia de todos por igual. Así que no te jactes. Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto tú a alguien que dice que lo sabe todo? Yo creo que sí. Espero que no seas tú. Más esperanza hay del necio que de él. Fíjate nomás esta palabra tan tremenda. Más esperanza hay del necio, de aquel que no quiere entender, de aquel que no quiere agarrar la onda, que aquel que se cree más que los demás. Y pasamos a otra parte importante, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Es decir, no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Aquí tenemos la excelente y famosísima regla de oro, la cual muchos se la atribuyen a un cierto personaje de la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero realmente quien la dijo fue Jesús durante su sermón del monte. Ahí lo puedes ver tú en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Ahí está la esencia. Esto es una regla básica, aún incluso en el mundo es bastante conocida y practicada. Mas sabemos sin el entendimiento que Dios da por medio de su Espíritu Santo, es imposible vivirla y aplicarla como se debe. Pues muchos la aplican a su conveniencia, ¿verdad? Haz a otro no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. La instrucción es a no pagar absolutamente a nadie con la misma moneda que nos paguen, ya que esto no es agradable delante de Dios. Y cuando suceden estas situaciones, mis hermanos, o le das la respuesta a Dios o le das rienda suelta a tu naturaleza caída. Lo mejor es someternos a Dios y humillarnos delante de Él. Pues es nuestra responsabilidad tratar, procurar y evitar a toda costa, fíjate bien, situaciones donde podamos dar un mal o un testimonio incompleto. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nuestro testimonio no sea vituperado, no sea manchado. No os venguéis los unos, o más bien no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdón, seguimos en el versículo 18, hablando de estar en paz con los demás. Para eso se requiere sabiduría de lo alto. Y esta instrucción es bastante clara, mi hermano. Si es posible, el apóstol Pablo lo está dando como que, bueno, si te es posible, pero no está como que dándote opción a que digas, es que no me fue posible estar en paz con mi hermano o con mi vecino. Si es posible, en cuanto dependa de ti, ahí está la clave. Estad en paz con todos los hombres.
Quien no quiere entenderlo, llevarla a cabo, no es porque sea difícil, sino más bien porque muchas veces vale más su orgullo en determinadas situaciones a que el nombre de Dios sea glorificado. Pues en vez de hacer todo lo posible por llevar la fiesta en paz, parece que hacemos todo lo posible por echarle más leña al fuego, mis hermanos. Eso no es lo que nos enseña la palabra, mis hermanos. La Escritura nos marca que si estamos llenos de Dios, por ende tenemos la sabiduría, aquella que viene de lo alto, lo cual la palabra dice que es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Otra vez, sin fingimiento. Y entramos ya a la última parte del capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ya hemos confirmado que como verdaderos cristianos, pero aquellos que muestran evidencias genuinas de seguir a Cristo, van a padecer persecución, mi hermano. Críticas, burlas, reproches, en fin, cosas por las cuales tenemos la oportunidad de ser bienaventurados. Mas hay una instrucción muy importante. Dice Jesús, dice Dios, yo daré el pago, mía es la venganza. Tú no tienes que andar haciendo justicia por tu propia mano. Demos lugar a la justa ira de Dios, la cual se manifestará hacia quienes no quieren o no queriendo venir a la luz y seguir en sus malas obras, recibirán el justo pago del juez justo, que es Dios nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que por la dureza de los corazones y corazones no arrepentidos, los hombres atesoran para ellos mismos ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios, lo dice Romanos 2:5. Aquí vemos, Dios va a hacer su parte, ¿sí? Dios va a dar el pago justo a cada quien en su tiempo. Tú no, ni yo. Pero el segundo punto dentro de este último punto es, pero tú haz tu parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, pero con muchísimo chile Valentina, etiqueta negra. ¿Eso vas a hacer, mi hermano? No. Así que si tu enemigo tuviera hambre, pero fíjate bien quién es tu enemigo, aquel que se burla de ti, aquel que te dijo gordito cuando eras niño, aquel que te dijo orejón, dientón, ojón, lo que sea, o el que se burla de ti en el trabajo. Si te dice, oye, ¿tienes 5 pesos que me prestes para completar para mi camión? Sacas una rondana y se la das. Ahí está, mira, los 5 varos. Muchas gracias. Y ya que se da cuenta, tú dices, sí, qué buena broma le hice. Eso es a lo que nos llama el Señor, mi hermano. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Comparte de lo que Dios te ha dado a ti, mi hermano. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, pero agua natural, no de la llave. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y para finalizar, mis hermanos, el apóstol Pablo cierra con broche de oro. Todas estas instrucciones que si bien son principios que nos van a llevar a vivir una vida cristiana verdadera, hay un requisito primeramente. Se necesita haber atendido la instrucción de los primeros 2 versículos. Pues notemos que para poder presentarnos ante Dios como sacrificio vivo, tuvimos que haber experimentado las misericordias de Dios. Para poder así ofrecer nuestras vidas en verdadera adoración y por consiguiente haber dejado de conformarnos a este mundo y comenzar a renovar nuestro entendimiento para poder cambiar nuestra manera de pensar. Para así poder ser parte del cuerpo de Cristo y ejercer los dones que Dios nos haya dado y poder comenzar con la base de todo esto, la cual es el amor, el cual tiene que ser sin fingimiento. Donde nuestra más grande muestra de amor es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Morir por aquellos que lo maldijeron, por quienes no creyeron en Él. En fin de cuentas, Jesús murió por sus enemigos. Somos llamados a hacer lo mismo, mi hermano, a dar nuestras vidas en servicio. Pues haciendo lo que nos manda el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. ¿A qué se refiere esto? Habremos provocado en ellos una vergüenza tal
que sentirán como si trajeran brasas de fuego en sus cabezas. Mas ante esto, la Escritura es clara en Gálatas 5:23, que no hay ley que condene tales actos. Si tú le das veneno a tu enemigo, tú vas a ser condenado porque aplicaste justicia bajo tu propio criterio. Pero si tú le sirves a tu enemigo y le dices, mira, aquí está, te regalo mi botella de agua, te regalo mi lonche, te regalo mi sándwich, te comparto, te doy, en fin, te das. ¿Muestras el amor sin fingimiento? ¿Qué va a tener que decirte a ti esa persona? Se va a quedar, ay, híjole, yo todo lo que le hice, vas a hacer que se avergüence. Y para terminar, mi hermano, acompáñame a Lucas 6:32. Es un pasaje tremendo, un pasaje que nos debe de llevar a reflexionar y a meditar en nuestras vidas. Lucas 6:32. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Allí en el mundo, el ladrón que asalta y roba lo que sea, ama a su mamá, ama a su hermano, ama a su esposa, porque lo aman a él, y aún con todo lo que hace. Versículo 33. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué evidencia vas a mostrar ahí? Pues qué fácil, así hasta yo. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, no hay diferencia. No eres luz y no eres sal haciendo eso. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Te presto, pero pues ya sabes, carnal, 15%. Sí, no te preocupes. Prestas, pero para recibir más. O sea, no lo haces de corazón. ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos. Amar de la misma manera que Dios te amó a ti, sin fingimiento, de una manera sincera. ¿Por qué? ¿O qué más? Amad a vuestros enemigos y haced bien, bendíceles. Y prestad, no esperando de ello nada. ¿Y qué va a pasar? Y tu galardón será grande. ¿Y seréis qué? Hijos del Altísimo. ¿Qué más evidencia una persona puede tener de ti, de que eres hijo de Dios, si haces esto? ¿Qué otra evidencia tú puedes demostrar a la gente aparte de hacer esto? O si no haces esto, ¿de qué otra manera? Hay muchas maneras de demostrar que somos hijos de Dios, pero yo creo que esta es una de las muestras más grandes y evidencias más grandes y más palpables de que somos hijos de Dios. Aquí lo dice: si haces esto, seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La base de la misericordia es el amor, mis hermanos. ¿Y con qué empezó el versículo 9 de Romanos 12? Con el amor. ¿Y con qué termina? Con el amor. En eso se resume la ley y los profetas. Lo dijo Jesús, mis hermanos. ¿Y en qué se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y el segundo es semejante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como si fueras tú mismo. ¿Cómo te tratarías tú? Es para meditar, hermano. Entonces, oremos, mis hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra, porque nos permite tal conocimiento a través de su palabra y podamos llevarlo por obra, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque tú has sido fiel, tú has sido bueno y tu misericordia es por encima de todas las cosas, Señor. Nos rebasa, Padre, y nos ensancha saber que tú nos amas con un amor eterno, un amor perfecto, Señor. Pero esa misma clase de amor que tú me diste es la que tú me llamas a mostrar a los demás, sin fingimiento,
sin hipocresía, con sinceridad, gozándonos, Señor, en la esperanza que nos aguarda de cuando tú regreses por tu iglesia o cuando tú me llames a tu presencia, Señor. Gracias te doy. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de los que están aquí conectados en la transmisión, que puedan, Señor, vivir y ser y dar evidencias de que somos hijos tuyos, dar evidencias de que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, amando no solamente a los que nos aman, porque eso lo hace cualquiera, amando al que nos aborrece, al que nos calumnia, al que nos critica, al que se burla de nosotros. A ese es al que hay que amar, para que mostrando el amor del Padre hagamos que se avergüencen y quieran conocerlo a Él. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a Casa de Dirección Ixoye, a todos los que están escuchando, Padre. Planta esta palabra, Señor, y que pueda dar fruto en nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el domingo. Primeramente Dios, que pasen buena noche.